Hola, hola, muy buenos días, buen día a todos, buenas tardes, desde el lugar donde se encuentren. Pues aquí de nuevo con Misterio de la Humanidad y del Cosmos, con nuestro amigo querido Juan Carlos Aliaga, que hoy, por ser un día pues especial de Semana Santa, por estas fechas tan especiales, nos trae un tema muy interesante, lindo tema, sobre Jesús y las enseñanzas de un extraterrestre. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Un saludo a todos ustedes, como de costumbre, también en feriado. Bueno, acá en Sudamérica me parece en todo el mundo que es cristiano. Estamos justamente conmemorando lo que ha sido el sacrificio de un gran ser, porque eso es lo que ha sucedido en lo que respecta a la parte espiritual, porque este ser es un gran maestro que su espíritu, muchos dicen que el cuerpo físico de él es extraterrestre, no, el espíritu que viene ahí, en ese cuerpo físico, era de un ser que viene del espacio. Una criatura muy avanzada, inclusive para ese tiempo, estamos hablando casi más de 2000 años, que en esos pueblos todavía eran precarios, muy primitivos, pero ha dejado una gran enseñanza para que vayamos iluminándonos nosotros y avanzando, muy similar a lo que ha sucedido, digamos, con Siddhartha Gautama, el Buda, y hay que aclarar, previo, digamos, a la explicación de las enseñanzas que él haya dejado, y la parte curiosa que también vamos a ver de lo que viene a ser esta cuestión de los extraterrestres, los ovnis en la Biblia y todo aquello que tal vez nos llama la atención, ¿no? Entonces, el término Jesús, el Cristo, se refiere a que es un grado o un rango espiritual. No estamos hablando de que sea el apellido de él. A veces mucho se confunde o la gente dice Jesús, el Cristo, o sea, pensando que viene a ser un apellido. No es así. Es un rango espiritual, el más alto hasta donde se conoce. Siempre pongo el ejemplo, así como los grados militares que tienen, empiezan desde subteniente, luego están teniente, capitán, luego están mayor, teniente coronel, etcétera, llegan hasta el generalato, o sea, ser generales o tal vez mariscales, ¿no? Dependiendo del país o lo que hagan, los méritos. Es similar. En el aspecto espiritual, el grado o el rango más elevado conocido hasta el momento viene a ser eso, el Cristo. Nosotros podemos llegar a la cristificación en base a un entrenamiento previo. Por ejemplo, Jesús, ese personaje terrenal, ha tenido que entrenar en nuestro mundo, en esa época. Se dice por libros apócrifos que ha estado en el Tíbet, ha estado también en Egipto y en otros lugares donde podían sí beber de ese conocimiento y sabiduría. Y una cosa bien importante, que no se vayan a rasgar las vestiduras ni nada de aquello, es que Jesús tenía su pareja. ¿Y quién era su pareja? Obviamente era María Magdalena. ¿Ya? Muchas le han tachado como prostituta, etcétera, o sea, queriendo hacer quedar mal a esa mujer, porque en realidad eso es un tema que en otro momento lo vamos a tocar, porque se refiere a la cristificación. ¿Y cómo se llega a ese nivel? Es con el contacto íntimo entre hombre y mujer para hacer subir la serpiente kundalini que tenemos. Entonces, cuando hay un contacto íntimo hombre-mujer, y en este caso Jesús como humano, ha llegado a la cristificación para hacer de todas sus actividades de difundir el conocimiento y sabiduría que él ha tenido. Entonces, ha hecho subir la serpiente kundalini. Es ahí cuando ya él prácticamente llega al grado o rango, si quieren, de Cristo. Entonces, nosotros si hacemos un trabajo espiritual, y más aún, si tenemos la dicha de poder conocer a nuestra alma gemela o cosas similares, los términos utiles o espíritu hermano, etcétera, si hacemos un trabajo del arcano AZF, que es eso, la conexión íntima de varón y mujer,
una mujer puede llegar a la cristificación o un varón puede llegar a ser un Cristo. Eso no es nada malo, no estoy haciendo blasfemia, no estoy diciendo nada aquello, pero es el rango. Y un rango menor a aquello ha sido lo que ha sucedido con Siddhartha Gautama, que ha llegado al grado búdico. Hay varios Budas, pero el más conocido ha sido y es Siddhartha Gautama, el Buda. Entonces, son grados espirituales, entonces hay que ir trabajando, y no solamente en una vida, sino en vidas anteriores, para llegar a ser eso, o sea, un Dios. Y hay una cosa bien interesante que también lastimosamente acá en nuestro mundo nos han hecho olvidar. Estoy aquí con unos versículos de la Biblia donde se refiere, y eso es lo que está en Éxodo, y eso es lo que lastimosamente la Iglesia Católica, no me estoy estrellando contra la fe, pero hay que tomar en cuenta esto. Dice, no te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, no te postres ante esos dioses ni les des culto. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos yendo a una adoración material, nos estamos olvidando de nosotros mismos, que somos dioses. La energía viviente está acá, y muchas veces acá en el programa hemos hablado de que nosotros somos dioses, nuestra energía está acá, y nuestro templo es nuestro cuerpo físico. Entonces, nuestro cuerpo físico es el templo divino, donde nosotros habitamos, que somos dioses. Entonces, eso se sabía desde tiempos inmemoriales en el Éxodo, que son casi hace unos 6,000 años atrás, no estamos hablando hace 2000 de Jesús. ¿Por qué? Porque se quería enseñar a esos pueblos que no es necesario la idolatría. Igual, lastimosamente, han entrado los budistas en la idolatría, y otros pueblos de la India también. Ahí está Ganesha, imágenes de Ganesha, imágenes de Buda, y mucha gente se va postrando, sabiendo bien que el mismo Siddhartha Gautama decía que había que buscarse a sí mismo, así como los filósofos griegos decían lo mismo. Entonces, hemos tergiversado muchas cosas. Por eso digo, esta enseñanza que nos ha brindado Moisés, luego Jesús, es para ir avanzando espiritualmente y no quedarnos simplemente en una adoración material, que lastimosamente el día de hoy van a ir en procesiones, aquellos que son católicos, ¿no?, llorando ante una imagen, etcétera, de un Cristo crucificado, ensangrentado, etcétera. Es cierto, ha habido un sacrificio de él, pero hay que olvidarse de aquello. Y luego dice, en Deuteronomio, dice, maldito sea el hombre que hace un ídolo fundido, esculpido, cosa odiosa al Señor, dice. Bueno, aquí no quiero que parezca esto un culto evangélico similares, pero ellos han empezado a enseñarnos eso, o sea, que nosotros somos dioses y que podemos despertar conciencia, y evitando aquello, la idolatría, en cualquiera de sus formas. Hay gente que dice, bueno, yo voy a ir a un lugar y me traigo una piedra porque dice que tiene energía ese lugar, porque han estado los dioses, o ha habido otros pueblos muy diferentes, pero lo llevan ya como idolatría. No, es la búsqueda interna. Eso es lo que buscaban tanto Moisés, Jesús, Siddhartha Gautama, el Buda, Bahá'u'lláh, y muchos otros. Entonces, no solamente es el mensaje, digamos, de esta época, que estamos, sí, como hablando de esta cuestión de lo que es esta fecha importante del sacrificio de un gran ser, pero en realidad, ¿qué es lo que ha venido a hacer este gran hombre, este gran ser? Es justamente eso, despertar la conciencia que nosotros no solamente tenemos un mundo o una sola vida, porque él mismo decía, ya, si ustedes quieren llegar al reino de los cielos, tienen que volver a nacer. Y claro, lastimosamente la Iglesia Católica o los evangélicos creen que por el hecho de arrepentirse de sus fechorías que hayan hecho, los pecados que ellos llaman, o golpearse el pecho, van a estar en comunión con el Señor, entre comillas. No. Lo que se refiere o se refería a Jesús era que nosotros tomamos otro cuerpo físico para tener experiencia, y conforme vayamos avanzando, teniendo varias experiencias, vamos a llegar a aquello. Para llegar al reino de Dios, o lo que queramos llamarlo,
vamos a tener que entrar, y ahí está lo que le dice uno de los apóstoles también, ¿no? Maestro, ¿será que tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? O sea, no se estaba refiriendo que el cuerpo ya de uno ya que es adulto, ya uno va a entrar al vientre de la madre de vuelta, no, sino vamos a tener otras madres, otras experiencias donde nos va a acercar a aquello divino, donde tal vez ya no necesitamos ni cuerpo físico, en mundos muy diferentes. Por eso lo de la interpretación muy cristianizada y lo que nos han pintado siempre en las iglesias o en los cultos, no es así, sino estaba hablando Jesús de que para llegar al reino de Dios hay que volver a nacer. Ahí está hablando más claro agua que la reencarnación. Entonces, ahí está una señal de que se cerca. Estamos viendo acá tras mío las naves y él en el cielo, todo aquello. Es así como él va a retornar acá al planeta. No estemos esperando que vaya a venir todo magullado, ensangrentado, con la corona de espinas y los llamados carruajes de fuego, que no era otra cosa que lo que estaba viéndose las naves, que son como fuego, que están ahí en los cielos y que lo han acompañado desde su nacimiento. Sabemos perfectamente, y ahí vamos a hablar un poco de lo que ha sido esto, lo que es la Biblia. Aquí estoy buscando los pasajes. Bueno, vamos a empezar ya diciendo en Génesis, y habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén. Y querubines son prácticamente seres que están ahí afuera, que son los guardianes de esas regiones donde estaba tal vez el Edén o ese llamado paraíso, no esos que Adán y Eva con su hoja ahí adelante para cubrirse sus intimidades, ¿no? Sino se refería a un mundo donde se tenía alta tecnología y todo aquello. Entonces, como los han expulsado, y además, no se refería a un Adán, una persona y una Eva, no, sino era toda una raza de seres que han sido expulsados fuera porque no han cumplido los preceptos que se les ha enseñado. Entonces han caído en desgracia ellos y han sido expulsados. Ahora sí, si hablamos de la parte enteramente, digamos, de lo que viene a ser Adán como tal, como personaje, también ha existido y tiene que ver con esa época porque era el líder que manejaba. Pero ahí están los hijos principales, Caín y Abel. Y también hay algunos memes, inclusive muy burlescos, que dicen si Adán y Eva tuvieron Caín y Abel, Abel murió, ¿ya? Y Caín estuvo. Luego está Set, el otro hijo, ¿ya? Que posteriormente nació. Y eran varones. ¿Y cómo van a tener hijos o hijas estos varones? Obtuvieron intimidad con Eva, que era la madre. Yo creo que es algo ridículo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Dice bien claro en la Biblia también, ahí en Génesis, que después de haber salido del Edén, Caín se fue a la tierra de Nod, ahí al oriente del Edén. O sea, se fue al país de Nod. O sea, ahí conoció a su esposa o mujer, donde ha tenido descendencia, que son los cainitas. Entonces, aquellos que leen muy, o lastimosamente siempre digo esto, no hay para nada, no existe una cultura de investigación. Uno va a la iglesia, siéntate, párate, di amén, aleluya, y canta unos cánticos ahí, y otra vez párate, siéntate, le dan la hostia y chao. O en el culto evangélico que aleluya, Señor, hacen sus alabanzas y que primero piden el diezmo y demás cosas, pero los tienen a la gente en la peor ignorancia. ¿Por qué? Porque solamente lee el pastor lo que le conviene para el negocio, obviamente, el cura para recibir también algunos beneficios por ahí de instituciones nada más, pero el resto de la población no investiga. O si lo hace, tiene miedo a expresar en su culto, a decir, pero mire, pastor, o dígame usted, sacerdote, ¿dónde estaba, dónde conoció a su esposa
Caín. Nunca van a decir eso porque nunca lo tocan. Entonces ahí estamos nosotros los que investigamos y nos damos cuenta que eso es lo que llamamos Biblia, que es un compendio de biblos, justamente del griego o latín, ¿ya? Que es el compendio de hojas donde hay conocimiento y todo aquello. Es un compendio la Biblia, por eso un compendio de varios libros donde uno puede aprender muchas cosas. Entonces ahí está uno de tantos ejemplos que dónde conoció Caín a su esposa, pues en el país de Nod, que está al otro lado del Edén. O sea, no eran los únicos. Caín, más bien dicho, Adán y Eva, ellos solitos, una población pequeña y no había más y todo era vacío, falso. Ahí mismo está en la Biblia. Luego también está en Génesis 6:4. En ese entonces había gigantes en la tierra. Sabemos que también en el pasado nos cuenta la Biblia que más que todo en el libro de Enoch, que no ha sido avalado porque tampoco convenía a la iglesia naciente en ese tiempo, porque no iban a entender la población supuestamente, donde dice que los guardianes o los vigilantes que existían, que no eran otra cosa que los llamados ángeles, vieron que las hijas de los hombres, o sea, de nosotros los seres humanos, eran muy bellas y se enamoraron y tuvieron intimidad, o sea, relaciones sexuales, ¿ya? O sea, no eran algo fantasmagórico, como muchos piensan, los ángeles son como fantasmas que están ahí energéticamente solamente, que es Miguel, Gabriel, etcétera, etcétera, no. Ahí ellos mismos dicen que vieron a las mujeres humanas, bajaron, obviamente físicamente los tipos, tuvieron relaciones sexuales, ya, eso bien claro lo dicen, y de ahí nacieron los llamados gigantes, que son en la Biblia en hebreo le llaman los nefilim, y que en otras culturas, porque no es algo exclusivo de la religión hebrea, porque en todo lado mencionan que han habido gigantes en la tierra, ¿ya? En todas las culturas. Entonces había un pueblo que ha sido descendiente de estos llamados ángeles. Entonces ya estamos viendo que la Biblia nos habla de otras cosas que tal vez nunca hayamos escuchado, porque está ahí está lo que estoy diciendo con los mismos versículos. Ahora hay otro, dice en Génesis 19:1-25, los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. Según cuenta esta parte de la Biblia, antes que haya la destrucción de Sodoma y Gomorra, han llegado ángeles. Y como Lot estaba a las puertas de la ciudad, vio que llegaron y les dijo, ¿cómo están, señores? Porque eran físicos, eran ángeles, o sea, físicos, no eran, como les digo, como fantasmas energéticos, ¿no? Les dice, entren a mi casa para que descansen y puedan tomar o comer una cena. Entonces ellos rechazaron al principio los ángeles y luego aceptaron, o sea, y luego dice la Biblia ahí mismo, comieron y bebieron de la mesa de Lot. Y al día siguiente ya se fueron, pero en ese interín de cosas, eso también es lo interesante, en la población de Sodoma y Gomorra, porque dice que estos ángeles eran muy bellos, o sea, facciones muy bellas, y que a estos mismos hombres, porque aclara eso allí en Génesis también, vieron que eran muy bellos esos hombres y como ellos estaban pues con pensamientos, y no es que sea discriminación a esto, en todas las épocas ha habido, tenían la tendencia homosexual, esa población, por eso también han sido destruidos, ¿ya? La sodomía que le llaman. Bueno, entonces tocaron la puerta donde estaban esos ángeles, que era la casa de Lot, y les dijo, Lot, ábrenos la puerta, queremos tener relaciones, o sea, conocer sexualmente a los ángeles. Y él les dijo, no va a suceder aquello, pero tengo hijas que no conocieron hombres, o sea, eran vírgenes las muchachas, se las entrego para que hagan ustedes lo que quieran, pero a estos seres no les hagan nada. Y eso está aquí en Génesis, no es mi invento. Entonces, como no les dejaron entrar, se molestaron los tipos, y amaneció y bueno, salieron ellos fuera de la ciudad y bueno, prácticamente sucedió lo que ya sabemos, ha sido destruida las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero se sabe que ardió como un horno, dice, y que subió hacia los cielos ese fuego. O sea,
¿No habrá sido una bomba atómica o dos bombas atómicas que hayan lanzado estos seres con las naves para destruir esas ciudades? O sea, ahí está. O sea, si uno analiza y uno ve, pues estamos hablando de otras cosas que tal vez nos maravillamos que eso esté en la Biblia, que el pastor ni el sacerdote lo tocan, obviamente. ¿Ya? Luego dice en Éxodo 13:21, de día iba una columna de nube, de noche a una columna de fuego. Sabemos que estamos hablando de un desierto, allá donde está Palestina, Jordania, está Irak, Irán, Siria, actualmente Israel, toda esa zona desértica. En los desiertos generalmente no hay nubes, generalmente. Rara ocasión es que haya por alguna situación. Y si las hay el viento, las bate y desaparecen, obviamente, con el correr de los minutos o las horas. Después se va. Pero ¿qué dice ahí? Que esa columna de nube, ya que era en el día, los acompañaba de noche, encendiéndose, o sea, era una columna de fuego. ¿No habrá sido una nave en forma de puro, que a veces hemos escuchado eso como habanos? Es una columna, dice acá. Eso está aquí, lo pueden ver si quieren, está en Éxodo 13:21. Entonces, eso es lo que nos va marcando, eso es lo que nos va enseñando prácticamente el conocimiento de lo que tenemos de esta cuestión espiritual y todo esto, ¿no? Entonces, son cosas interesantes. Luego está también en Éxodo 40:34-38, cuando la nube se elevaba encima de la morada, los hijos de Israel se ponían en marcha. O sea, estamos hablando cuando es que ellos estaban como nómadas. Ellos estaban casi 40 años, según explica la Biblia, dando vueltas por ahí, por el desierto. Y entonces cuando la columna, o en este caso dice la nube, se levantaba o se volaba, en otras palabras, era la señal para que el pueblo de Israel abandone el lugar donde estaban acampando y vaya moviéndose. Eso está ahí, o sea, eso no es un invento. Luego dice, eso está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1-2. Elías subió al cielo en un remolino. Esto ya estamos hablando de otra época, ya, donde está Elías, uno de los profetas, ya, que se lo ve que ha sido elevado en este caso dice, en un remolino. O sea, nos están hablando también de abducciones, que estos patriarcas, en este caso del pueblo de Israel, también han experimentado cosas muy diferentes. Entonces, eso es lo que sucede. O sea, estamos viendo que esto, lo que le llamamos Biblia, prácticamente es otra cosa que tal vez nosotros no nos estábamos imaginando. Porque siempre pensamos eso, que el Señor te ama, el Señor te salva y no sé qué, o que hay que dar el diezmo, o que hay que ir a la idolatría de las imágenes, sino es otra cosa. Por eso les digo, analicen, vean, no es mi invento, ahí está, como dicen muchos, la palabra del Señor. ¿Ya? Podemos llamarle la palabra del Señor o le podemos llamar cualquier otro término, pero es un libro que nos está explicando cosas que ni siquiera tal vez estaba en nuestra mente. No sé si habrá alguna pregunta, alguna consulta, por favor. Aquí se están ya conectando nuestros amigos. Carla Alfaro desde Filadelfia nos saluda. Un gran abrazo, Carla, muchas gracias. Kenny Alfaro desde Bélgica o Luxemburgo también nos saluda. Un gran abrazo, gracias, Kenny. Cristina Abigail desde Venezuela también nos saluda. Nos envía abrazos, gracias. Muchísimas gracias, Cristina, por estar ahí. Y Juan Carlos, sobre todo lo que se escribió acerca de Jesús, él no mandó ni envió a escribir a nadie sobre, sobre su vida, sobre todo lo que ocurrió por aquella época que estuvo. Y bueno, y
años anteriores, porque Él siempre ha estado ahí, ha estado con nosotros en diferentes formas. Yo así lo siento y por aquella época Él vino a mostrarnos a esta humanidad de que éramos inmortales, nuestro espíritu era inmortal, nuestra esencia habitaba en cada uno de nosotros, y también a explicar, pues con hechos, lo que sucedía antes del nacimiento y después de la muerte, que no veníamos solo una vez, que veníamos más veces. Y todo esto, Juan Carlos, todo lo que está escrito en la Biblia, Génesis y demás libros, 100% fue así. Todo lo que, bueno, no sé si te refieres a la cuestión de lo que nos explican usualmente en la iglesia o en cualquier iglesia, ¿no? Sí. Jesús, por eso habíamos mencionado, era así como nosotros. Tú eres Loli, yo soy Juan Carlos, ahí está Jordi, puede ser Mario, María, Juana y lo que sea. Cuando nosotros hacemos un trabajo espiritual, ya vamos subiendo de rango. Puede ser búdico, podemos decir Loli, la Buda, porque es así, o sea, no es nada malo, o Loli, la Cristo. Entonces, el personaje en este caso era Jesús, pero que llegó a ese nivel de cristificación. Hubiera sido Pedro, Pablo, quien sea, si hubiera llegado a la cristificación, hubiera sido diferente. La energía crística es universal. La energía cósmica, que ese rango, ese nivel energético que ha llegado Jesús, o puede que hayan otros Cristos también, no estamos en diferentes galaxias, no estamos hablando solamente de nuestra microscópica galaxia o nuestro microscópico planeta, porque es microscópico en ese mar de arena que digamos así que existe, ¿no? Entonces somos una pequeña mota, pero entonces sí, existe grandes seres que han llegado a ese nivel. Ahora, hablar de que muchos dicen Jesús te invoco, te pido, no, es a quien hay que pedir, es al Cristo interno que todos tenemos y por eso somos inmortales. Ese es el camino que Él ha indicado, o sea, Jesús, el Cristo, porque Él mismo ha pasado por esa situación. Jesús, el Cristo. Entonces, no hay nada malo, digamos, hablar de aquello y lo que les decía al principio, ¿no? Jesús ha tenido su pareja, que era María Magdalena, que la Iglesia Católica nunca ha querido que se toque el tema, ¿ya? Porque no les conviene. Y peor todavía, los evangélicos ni les interesa ese asunto, pero sí ha tenido su pareja, porque para llegar a un nivel espiritual hay que tener pareja. ¿Por qué? Porque nosotros, los varones, tenemos, no estamos hablando de ser lo bueno y lo malo, es la energía positiva. Repito, no estoy hablando del concepto de bueno y malo, es como el polo para, digamos, de la electricidad, polo positivo y polo negativo. Si solamente tenemos dos positivos, no hay luz ni electricidad, obviamente, o dos polos negativos, no hay luz o no hay nada de electricidad. Entonces, la combinación del polo positivo con el polo negativo hace luz. Y para llegar a la iluminación, a despertar la conciencia, tenemos que tener un acompañante, la pareja, en este caso, y eso no es que uno tenga pensamiento retrógrado, como dijeran tal vez algunos, sino que más bien estamos hablando de que nosotros podemos lograr con esa fusión del amor ya sincero y puro entre varón y mujer para llegar a la cristificación. Y ojo, voy a ser bien claro, estamos hablando que en este mundo se ha vuelto algo muy normal y hasta casi como que obligan a muchos. Se respeta obviamente porque tampoco vamos a entrar en conflictos, pero ya, que la pareja tiene que ser mujer, mujer o varón, varón. Eso ya es otro tema. Pero aquellos que si ellos quisieran lograr la espiritualidad o llegar a niveles elevados de conciencia, no lo van a hacer. Porque estamos hablando, si son dos varones, obviamente, su conexión, ¿ya?
es solamente polo positivo con polo positivo, así que nada que ver, o si son las damas estas que también pueden tener intimidad y no sé qué, y polo negativo con polo negativo nunca van a llegar a iluminarse, no van a subir la serpiente Kundalini ni encender los chakras, así de sencillo. Por eso es que estos grandes seres han tenido su pareja. Siddhartha Gautama también ha tenido para ese despertar de conciencia. Es cierto, luego se fue a las montañas a hacer el resto, como también Jesús ha estado ya en montañas, él se fue con sus discípulos, claro, acompañado por otra gente, que en este caso era su pareja, María Magdalena. Entonces, repito, para aquellos que buscamos llegar a un nivel espiritual muy avanzado, tenemos que tener una pareja. Y en este caso, obviamente de diferentes sexos. O sea, el varón va a buscar una mujer y una mujer va a buscar un varón para hacer esa conexión y elevar nuestra conciencia. Eso no es malo. Tampoco se está denigrando o haciendo a un lado estos amigos o amigas que tienen tal vez esa afición y que sienten esa atracción por el mismo sexo, es asunto de cada cual, pero para llegar a aquello es muy diferente. Entonces Jesús, como digo, ha tenido su pareja y también de más niño de ese tiempo, de los 12 años hasta los 30 años, donde se lo vuelve a ver, ha estado en los templos egipcios, ha estado también en los templos del Tíbet. Hay muchos autores que, no me acuerdo ahorita el nombre del libro, pero se habla de Cachemira. Jesús murió de viejo, es el libro, no me acuerdo el autor ahorita. ¿Ya? Jesús murió de viejo y está ahí con un montón de documentación donde dice que este Jesús ha ido a morir en Cachemira. ¿Dónde es Cachemira? Es la frontera india-pakistaní. O sea, hay un lugar que están en disputa actualmente territorialmente. Pero en esa región es donde ha muerto Jesús, pero de viejo. ¿Ya? Y ahí está al lado también su mujer, porque dice en ese texto de que vino un hombre barbado de procedencia extranjera y que se quedó a vivir. Se quedó a vivir ahí y murió. Y, no, y ahí en la lápida dice, es Jesús o Jesús, ¿ya? El que murió ahí. Entonces, en otras palabras, estaríamos hablando de un ser que en este caso vendría a ser Jesús, después de la llamada muerte y resurrección, porque se ha dado aquello, como él podía manipular su cuerpo físico, lo habrán clavado, le hayan metido una lanza en el costado, etcétera, etcétera. Él prácticamente ha vuelto a vivir y se fue a vivir justamente allí a Cachemira y ahí ya murió de viejo. Entonces, si uno va leyendo, investigando muchas cosas, descubre mucho. Entonces, sí, Jesús tuvo esposa, pareja, en ese tiempo de los 12 años hasta los 30 años que inicia su misión como Cristo, entonces ha tenido un entrenamiento previo y de vidas anteriores, obviamente. Entonces, ahí nos damos cuenta que es un gran ser. Sí, estamos hablando de Jesús el Cristo, no estamos hablando de ese ser que nos muestra en el día de hoy ensangrentado, apaleado, escupido y todo aquello que lastimosamente eso es lo que nos quieren hacer, tener pena y no decir que hay un ser como el que está nuevamente ahí tras mío, que está en toda su gloria y majestad. Entonces, ese es el concepto que tenemos que poner. Y bueno, vamos a ir viendo también acá está en otra parte, está en Isaías 13, 4, 22, dice, y Dios y los defensores de su causa llegan de lejanas tierras, más allá del horizonte, para arrasar toda la tierra. O sea, estos tipos que hablan de tierras lejanas, pero no estamos hablando de que sean de Europa, Sudamérica, que es actualmente o vengan del Polo Norte o del Polo Sur. Se refiere de mundos o tierras para que se entienda que están más allá, en otros lugares. Entonces, existe. Y luego dice, estamos aquí en Isaías 66, 15, 16, Dios se presenta en medio del fuego, siendo su carro como la tempestad para dar rienda suelta a su enojo con el incendio.
O sea, esto nos recuerda que ese fuego se presenta en medio del fuego. ¿No será que eran las toberas, o sea, como la de los cohetes o de los aviones, las turbinas, algo así, para que se entienda, que salía fuego, ¿ya? Y estamos viendo ahí las navecitas también que echan algo así para impulsarse? ¿No será más bien que ese Dios que se entraba en su cápsula, en su nave, se iba haciendo fuego, o sea, lanzando llama, fuego, ya arrasador? Y luego, claro, ellos pensaban que era el enojo con el incendio, porque pensaban que era el enojo, ese rugido tal vez de la nave, y que por el miedo, porque eran pueblos primitivos todavía hace más de 6,000 años, estamos hablando del éxodo de Moisés. Entonces, no habrá sido aquello que ellos pensaban que era el enojo de Dios, esas turbinas, esos motores, y que Dios se fue, que no era otra cosa que un ser que venía del espacio. O sea, hay mucho para analizar. Luego dice, es muy similar a lo que la nube, pero acá está en Éxodo 1:28. Dice, apareció una gran nube luminosa. En la nube había fuego ardiente y en medio del fuego algo resplandecía. O sea, si vemos una nave, si, digamos, pongo el ejemplo nuevamente de las navecitas que están ahí, hay fuego y también son nubes luminosas. Y en medio de eso, algo resplandecía. ¿No será la cúpula donde están los tripulantes? ¿No estaríamos hablando de aquello? Entonces, son cosas que se van dando, ¿no? Entonces, o también está esto ya en Mateo, ya cuando está los llamados reyes magos, que no eran reyes magos, eran astrólogos, ¿ya? Ellos conocían mucho de aquello, donde dicen que vieron la estrella en el firmamento, pero esa estrella les guiaba el camino hacia donde ha nacido el Salvador. Eso es lo que dice la Biblia. Y también agrega ahí, dice, se movió esa estrella hasta posarse encima, ya no que haya aplastado, encima del pesebre. Ahí se quedó estática. ¿Y cuál es el término estrella? Astronómicamente, no astrológicamente, astronómicamente hablando. Las estrellas son soles, ¿ya? Las estrellas son pues inmensas. Así, la estrella más cercana es nuestro Sol, ¿ya? Nuestro Sol. Entonces, una estrella en teoría no podría moverse y hacer ese tipo de movimiento y ir por el cielo, ¿ya? Y guiándoles. Ya repito, una estrella es un sol. Pero si hablamos desde la parte ufológica de investigación OVNI, sabemos perfectamente que estas naves, si las vemos volar por los cielos, muchas veces son brillantes, ¿sí? Y entonces pueden posarse encima de una montaña, de un sembradío, pueden estar ahí, se dice evolucionándose, moviéndose, volando, ¿ya? Y se quedan. O sea, en otras palabras, la presencia de Jesús, el momento mismo del nacimiento, ha sido acompañado por estos seres. O sea, no ha sido casual. O sea, no ha sido que porque se le ha ocurrido a alguien van a estar ahí y van a aparecer, no. Ha habido algo muy interesante que ha sucedido al mismo momento del nacimiento de Jesús. Entonces, estos seres, estos magos que son astrólogos, se dejaron guiar y llegaron hasta el lugar donde este gran maestro ha nacido. Entonces ya estaba todo totalmente, digamos, planificado, de que en esa época iba a llegar este gran maestro. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna aclaración. Sí, por aquí Cristina Abigail comenta que lamentablemente a Jesús de Nazaret le tenían una imagen muy triste, lo tenían apaleado, pobre, humillado, un ser tan especial que la iglesia se ha encargado de humillarle. De humillar, sí. Lisi Caballero dice que en esos tiempos temían menos a estas manifestaciones, ahora muchas entran en pánico
inclusive aún viéndolo de lejos. Sí, efectivamente, Jesús ha sido puesto así, de esa manera. Alguien humillado, alguien sin poder, porque eso es lo que nos muestran ahí en esta época, bueno, de Semana Santa. Se está hablando pues de que está maltrecho y flaco, ensangrentado, o sea, como que no fuera un Dios con poder. Más bien es al revés. Si él ha hecho aquello, era por qué. Bueno, esto es otro tema, pero que es mucha polémica, ya, pero simplemente a manera de comentario. Se dice que Jesús estaba en realidad luchando contra el imperio romano ese tiempo y que el Mesías que estaban esperando los judíos era eso, o sea, para liberarlos de esa esclavitud que tenían los romanos sobre Israel. Entonces estaban esperando. Y como Jesús iba en contra de lo establecido en ese tiempo, de ese imperio romano de esa época, entonces el peligro para Roma era eso, por eso lo han mandado a apresar, porque decían, y este es el rey de los judíos, ahí está en la Biblia, ¿no? Él es el rey de los judíos, el libertador de ese pueblo, y los judíos, bueno, decían que sí, pero ha sido traicionado por ellos mismos. ¿Por qué? Porque lo han entregado a los romanos y lo han terminado matando. ¿Por qué? Porque tampoco los fariseos, es por eso que Jesús mismo les decía fariseos hipócritas. Entonces son, ¿cómo se llama esto? Son ustedes prácticamente un nicho emblanquecido con cal. O sea, están podridos por dentro, pero emblanquecidos por fuera. Eso se los ha dicho Jesús a los fariseos, que son los sacerdotes hebreos de ese tiempo. Entonces, como veían que su imperio, su corrupción de los fariseos estaba en peligro, no ha habido otra cosa que apresarlo, entregarlo a Herodes, y luego se fue a donde el otro más, y bueno, ha terminado siendo matado. ¿Pero por qué? Porque estaba en contra del imperio romano de ese tiempo. Es como ahora, si digamos alguien se levantara ante cualquier gobierno, cualquiera que fuera, igualito, lo van a apresar, puede que le peguen el tiro o lo hagan desaparecer. Es similar, siempre desde épocas inmemoriales ha habido aquello. Entonces Jesús, sí, hay mucha polémica porque hay un libro que se llama El Partido de Jesús, donde habla justamente que las reuniones con los apóstoles no era para liberar las almas del infierno o del diablo, no, sino se dice que eran unas reuniones políticas para ir organizando acciones contra el imperio romano. Bueno, hay mucha polémica al respecto, pero podría ser, digamos, una de las tantas interpretaciones, pero que sí, él ha empezado a revolucionar, no con armas. La espiritualidad, eso sí, es también un hecho, porque nos ha enseñado el camino de también buscarse a uno mismo, porque Dios está en nosotros, no están imágenes ni templos, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos ha dejado legado. Y también hablarnos de que hay muchas moradas, eso estaba justamente viendo acá en la cuestión de vida, está en Juan 14:2, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces, en la casa de mi padre, la casa, pues el cosmos, el infinito, ¿ya? Muchas moradas hay, o sea, hay planetas, hay esferas, ¿ya? Que hay vida. A eso se refiere, pero nuestros amigos católicos dicen que se refiere a las iglesias que están ahí desperdigadas por todos lados. No es así, estamos hablando de otras cosas más elevadas. Luego, a lo que les había mencionado, esto está en Mateo 2:12, la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos hasta que se paró sobre el lugar que estaba el niño. Estábamos hablando de eso, de Jesús. Luego, esto está también en Juan y es lo que está sucediendo actualmente. Es como que se estuviera cumpliendo. Dice, verán los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué cielos abiertos? Porque estamos viendo que ya con más frecuencia hay naves que están entrando a nuestro mundo. Acá hay gente que ya está filmando, está sacando fotografías, no en el campo, ahí en un lugar desolado, sino estamos hablando sobre ciudades. Entonces los cielos ya están abiertos, ¿ya? Y los ángeles de Dios subiendo y bajando.
son pues estos seres, ¿ya? Y ahí sobre el Hijo del Hombre, o sea, en algún momento lo que estamos viendo ahí, esa imagen aquí detrás mío, es eso. Van a entrar y salir, y ¿quién va a comandar todo eso? Es justamente Jesús, el Cristo. Muchos le llaman Sananda, ¿ya? Hay algunos grupos de contactismo, que sería, él es el comandante de la flota estelar, así muy como de película, ¿no? Pero sí, él es el comandante supremo de la flota estelar que está ahí, porque él es un comandante, no es solamente un Jesús que ha muerto, ha resucitado y murió de viejo y nada más, sino que él prácticamente viene a comandar las tropas espaciales, y ahí está también los lugartenientes que son Miguel, mal llamado San Miguel, que no es otra cosa, el arcángel Miguel, son sus rangos. Después del Cristo son los arcángeles y luego los ángeles. Entonces ahí está el arcángel Miguel, Gabriel, etcétera, ¿no? Entonces son esos seres los que vienen a comandar toda esta flota estelar, que vienen a intervenir en algún momento aquí en nuestro planeta, o se van a intervenir. Es por eso que está ahí en Juan, y eso menciona: verán los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y bajando, junto al Hijo del Hombre, o sea, sería Jesús el Cristo, o este gran ser. Eso está ahí. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, alguna consulta. No, de momento no hay ninguna pregunta, ninguna consulta. Y bueno, este tema la verdad es que pues es tan interesante, hay tanta información, tanto que han escrito sobre ello que bueno, pues no sé, 100% hay credibilidad para algunas personas, para otras no. Y bueno, también Jesús no quiso nunca que se hicieran organizaciones, iglesias, basílicas, adoración a su imagen y bueno, tantas cosas que ha ido creándose desde que él estuvo aquí, que no se ha ido, que siempre ha estado, que nunca, que no lo hemos identificado, no lo hemos visto, se ha manifestado en muchas formas y sigue aquí, está con nosotros. Pues decir, Juan Carlos, que es tanto lo escrito, lo he dicho, la polémica que hay y bueno, sí, crearlo según a imagen y semejanza de otras personas, de otras creencias, pues, ¿tú qué piensas sobre todo ello? Es cierto, o sea, la fe se ha tergiversado, o sea, ya lo han vuelto algo como un tabú, o sea, y como les digo, o sea, nos han mantenido en la más absoluta ignorancia. Por eso estos versículos, estos pasajes bíblicos no lo van a escuchar en una congregación evangélica, tampoco en un templo católico. Como les digo, en el templo católico lo único que dicen: párate, siéntate, híncate, ora, canta y listo. En los evangélicos hacen sus musicales ahí, cantan, adoraciones, todo aquello, y luego dicen: bueno, ahora hagan la ofrenda o el diezmo, hermanos, etcétera. O sea, nada, no hay estudio. Entonces, por eso vivimos en la ignorancia. Ahora hay otra cosa interesante. Esto está en Hebreos 1, 9, 11. Dice: Jesús fue levantado en una nube que lo ocultó. Y luego se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco y que les dijeron a los apóstoles: ¿qué hacen ahí mirando al cielo? O sea, Jesús también, como vemos, nuevamente ahí está la imagen ahí que tenemos tras mío, ha sido elevado en una nave o nube. Para ese tiempo, bueno, no conocía la gente esto, ¿no? Y no solamente quedamos en eso, sino que también hay cosas que en la Biblia que tampoco muchos lo toman en cuenta, es la alimentación vegetariana. Y uno dirá: ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Es cierto, sí nos han enseñado a comer carne desde niños, pero ahí tiene que haber limitaciones, ¿no? Que sea todo el tiempo carne. Por ejemplo, esto les va a llamar la atención. Esto no sé si conocen en la morcilla,
allá en España, es la sangre de un animal que le meten ahí otro tipo de carne, como un chorizo, algo así. Eso es la morcilla, pero es de sangre generalmente. ¿Ya? Pero aquí dice en Levítico 7:26, donde quiera que habitéis, no comeréis sangre alguna, ni de ave ni de bestia. Sabemos que la sangre tiene nutrientes, tiene aparte de eso, pero también están muchas de las enfermedades. Cuando uno se hace hacer un chequeo médico, le saca pues el hemograma de la sangre, donde determina si uno tiene triglicéridos, si tiene algún tipo de infecciones, si bacterias o virus, etc. Entonces, los animales también, al ser procesados, no importa si ya están ahí, estamos comiendo también esos desechos de esas enfermedades que puede volverse ya hacia el cuerpo mismo de nosotros. Y también luego les dice, Dios dijo, eso está en Génesis 1:29, yo les entrego para que ustedes se alimenten de toda clase de hierbas, de semillas y toda clase de árboles frutales, los animales salvajes, a las aves de los cielos y cuanto ser viviente se mueve en la tierra, les doy para que coman pasto verde. O sea, es como que nos dijeran que sí está permitido comer carne limitadamente, pero también el pasto, o se puede hacer en este caso los vegetales. Eso es lo que nos dice. Ahora, hay otro que es interesante, que también está en la Biblia. Como les digo, la Biblia tiene cosas muy interesantes hasta para nuestra salud y nuestra alimentación. Dice en Éxodo 22:31, no comerán la carne que haya sido destrozada por animales. O sea, no podemos comer así como carroñero, ya ha sido destrozada una gallina, ya la agarramos y la ponemos a la olla, no, que haya sido destrozada por animales. No comeréis ningún animal que camina sobre 4 patas. O sea, esto es bastante interesante. O sea, se está hablando que lo más sano sería aves, porque acá sabemos que los judíos y los árabes no comen cerdo, ya porque es un animal impuro, dicen ellos. Y en la India, aunque esto es texto bíblico, en la India a la vaca las consideran sagradas, o sea, no las matan. ¿Por qué? Porque aquí, como Jesús o de estos pueblos, tenían respeto por esos animales que son de 4 patas. Entonces, aquí nos van enseñando otras cosas, o sea, tal vez se están admirando, no solamente ahí están las enseñanzas de un extraterrestre o de esos pueblos que han estado en contacto directo. Luego dice, vamos a ver otro. Cuando yo saqué de sus padres de Egipto, no les hablé ni les ordené nada referente a sacrificios y holocaustos. Esto ya es otro tema, porque tiene que ver mucho con esos sacrificios que se hace a los ídolos de ese tiempo y actualmente a los ídolos cristianos o católicos, ¿no? Donde van haciendo peregrinaciones de rodillas, todo aquello, y también holocaustos. A veces matan en algunos pueblos, digamos, aquí en Sudamérica, ya les había dicho, en honor que la iglesia lo acepta, sacrificar llamas, ovejas, todo aquello. Entonces, este tipo de cosas no está permitido. Ahora, aquí dice también en Daniel 1:8-21, a los del palacio se les servía alimentos y bebidas que Daniel no quería tomar por estar prohibidas por su ley. O sea, también nos enseña que no es bueno el uso de bebidas alcohólicas. O sea, estamos hablando de unas enseñanzas que están en la Biblia, que no es invento mío, ¿ya? Que nos habla de tanto la parte fenomenológica que habíamos hablado de los seres que vienen del espacio y que lo han traído a Jesús y que Jesús ha tenido su esposa y todo aquello, pero también hay partes que nos han enseñado para que nuestro cuerpo físico esté lo más sano posible. Y entonces acá en esta parte dice que Daniel no quería tomar, o sea, bebidas alcohólicas, porque estaban en un palacio donde se bebía esto. Y sabemos que la gente muy adinerada, tanto de la gente actual y gente del pasado, de esas épocas, les encanta beber, darse pues jaranas a todo dar, con bebidas, mujeres, o sea, esos excesos, pero que a la larga hace daño. Entonces,
acá en la Biblia nos dice que para tener un cuerpo físico sano, porque el templo del espíritu nos dice que es este nuestro cuerpo, no está en un templo, una catedral ahí, o una gran mezquita, o un templo budista, no, sino es nuestro cuerpo físico donde habita nuestro espíritu. Y ese espíritu es nuestra propia energía, o sea, somos dioses. ¿Ya? Entonces, luego dice en Proverbio 12:10, el justo se preocupa por la vida de sus animales, en cambio las entrañas de los malos son crueles. O sea, acá estamos hablando de que hay la gente justa, o sea, en ese tiempo tenía sus animalitos para su propia alimentación, pero aquellos que son gente muy malos y crueles, también sus entrañas iban a ser malas. ¿Por qué? Porque comían también de sus animales que no tienen buena energía. O sea, estamos hablando de cosas bastante interesantes que tal vez nunca han escuchado. Y esto ya para ir terminando, porque ya va a ser hora y por ahí hay alguna pregunta o comentario. Esto está en Proverbio 15:17. Más vale legumbres con cariño que un buey gordo con odio. O sea, que es bueno comer legumbres y también o criar animales con odio, simplemente para satisfacernos, o sea, tener una empresa de carne. Entonces, no, hay cosas que nos está enseñando esto, que tal vez nunca han escuchado, que es parte de las enseñanzas bíblicas. Entonces, no sé si hay algún comentario o si hay algo que esté en dudas, por favor. No, de momento no hay ningún comentario. Y bueno, pues muy interesante toda esta enseñanza de Jesús. La verdad que sí, es para reflexionar cada escrito, cada reflexión que nos va mostrando pues todos aquellos que se han atrevido a divulgar, a escribir sobre Jesús, sobre sus enseñanzas, sobre su vida. Y bueno, ahí están para quien quiera, desee y pueda pues leer y ya pues sacar sus propias conclusiones. Muy interesante, la verdad, Juan Carlos, este tema y más en esta fecha de Semana Santa. Gracias por traernos este tema y gracias también a todos por los presentes, los que nos van a ver por diferido. Y gracias siempre, Juan Carlos. ¿Algo más que decir? Sí, así es, queridos amigos, reflexionen. Si tienen alguna disciplina espiritual, hagan sus prácticas hoy, mañana. Y no solamente por ser Semana Santa, sino porque es un trabajo interno, o sea, de ser mejores personas. No somos perfectos, pero sí tenemos que ir avanzando en base a esa enseñanza. Y la sorpresa para la próxima semana, ya adelantándoles, es el eclipse que se va a dar justamente en el mes de abril, porque miren, ya estamos entrando al cuarto mes del año. Va a marcar un antes y un después. Así que vamos a comentar la próxima semana justamente esas implicancias de lo que viene a ser ese eclipse para nuestro planeta y qué significa tanto astrológicamente, astronómicamente y otras cosas más que va a ser sorpresa. Entonces quedan invitados para la próxima semana para comentar este tema. Muy interesante también sobre el eclipse próximo, que es el día 8 de abril, ¿verdad? ¿Sí? Así es, y ahí vamos a estar comentando. Bueno, pues desde Europa a España, el próximo día nos conectaremos una hora más porque se cambia en la madrugada del 30 al 31. La hora por acá sería a las 2 p.m., ya entrando en la tarde. Y nada, pues aquí la esperamos de nuevo con ese tema tan interesante que nos ha hecho con antelación Juan Carlos, de lo que va a hablar, de lo que nos va a hacer llegar. Muy interesante. Un gran abrazo a todos. Gracias siempre. Gran abrazo también para ti, Juan Carlos. Gracias. Gracias también a Jordi por estar ahí. Jorge. Hasta luego. Hasta pronto. Feliz